Vamos a continuar ahí en el libro del Apocalipsis. Bendito el nombre del Señor. Saludamos, ¿verdad? También la familia de mi hermano Iván, que ya está por aquí de regreso. Gloria al Señor para siempre. Amén. Y bueno, vamos a ponernos de pie en esta noche, hermano. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Santo Jehová. Aleluya. Apocalipsis capítulo 11. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios por ahí. Y ya usted sabe dónde vamos, gloria al Señor, para que podamos continuar y terminar con la ayuda del Señor esta noche, este capítulo. Así que dicen amén cuando estén listos ahí, hermano. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer el versículo 15 en adelante. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la Biblia: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. En tus manos ponemos, Señor, este momento de tu palabra. Te rogamos que tú nos ilumines, tú nos guíes, nos ayudes para que podamos recibir, Señor, podamos aprender. Permítanos, eterno Dios, poder recibir de su bendita palabra en esta noche. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. De repente me cae bien feo eso, hermano. Ay, Dios mío. Aleluya, de la alergia. No sé cómo está eso, pero ya cuando llegue al cielo ya no va a haber eso ya, hermano. Va. No, me eche porra, quizás antes, hermano, quizás antes. Bueno, también que ya falta poco para irnos, ¿verdad? Falta poco ya. Eso es algo que yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y cuando pienso en tantas enfermedades y tantas cosas. Qué bendición, uno de los pasajes favoritos míos en el libro, que vamos a llegar ahí más adelante, es el Apocalipsis 21. Cuando vamos a ver la nueva Jerusalén, la eternidad. Y qué bonito, ¿verdad? Que dice ahí, comenzando el capítulo 21, que ahí ya no va a haber más muerte, no va a haber más lágrimas, más llanto, ni dolor, ni clamor, porque todo esto habrá pasado, todo. Y dice que Dios enjugará toda lágrima, hermano, de los ojos de sus hijos, de sus siervos. Así que esa es nuestra esperanza. Por eso hay que hacerle frente a lo que sea, ¿verdad? De repente yo pienso, ¿verdad? Yo pienso que muchos de nosotros, pues quizá uno le pide a Dios, ¿verdad? Misericordia, la enfermedad, de lo que sea. Pero muchos de nosotros quizá nunca vamos a ser sanos de alguna enfermedad, hermano. Pero lo más importante es que nuestra alma se salve, ¿verdad? O sea, mantenerse, como quien dice, en esa salvación, ¿verdad? Que ya tenemos. Y bueno, yo creo que eso es lo más importante, hermano. Gloria al Señor. Así que, sea como sea, hermano, hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir.
Si de repente le duele por acá o le duele por allá, hay que aprovecharlo mejor cada que nos dé un piquete de dolor. Aleluya, diga, santo. Y se va sentando y le duele la espalda, grite un gloria a Dios, no se oiga feo. Amén. Y todo eso, hermano, lo vamos llevando con la ayuda del Señor. Amén. Pero de que viene la bendición, viene, hermano, viene. Gloria a Dios. Bueno, hoy continuamos, hermano. Vamos a terminar con la ayuda del Señor este capítulo del Apocalipsis, capítulo 11, donde pues estamos, como quien dice, mirando lo que es el desarrollo de este periodo de tiempo, que lo hemos repetido una y otra vez, que se llama la gran tribulación. Este periodo de 7 años que va a acontecer en esta tierra, gloria al nombre del Señor, y que va, hermano, a venir inmediatamente después de que la iglesia seamos arrebatados al cielo. Acuérdese que estamos hablando de un tiempo profético, un tiempo que ha estado profetizado, hermano, bueno, desde el profeta Daniel. Y bueno, no solamente, ¿verdad? Hay muchos otros pasajes, hermano, que podemos hablar respecto a la gran tribulación. Pero es aquí en el Apocalipsis donde estamos viendo los detalles de ese periodo de tiempo. Y acuérdese que hemos dicho que ese periodo de tiempo se divide en dos partes, que son 3 años y medio y 3 años y medio, o 42 meses, o también 1260 días, como hemos venido mirando estos números, que tienen que ver con lo mismo, ¿verdad? La misma cantidad de tiempo, 3 años y medio. Y aquí donde estamos nosotros ahora en el libro, que ya empezamos desde el capítulo 6 a considerar lo que es la gran tribulación, pareciera ser, aunque es difícil en realidad, es bien difícil como hallar allí concretamente, pero uno por lo que vamos mirando, pues puede más o menos ubicarse dónde estaríamos ya en este momento en el que estamos para sonar la séptima trompeta, porque recuérdese que ya estuvimos mirando los sellos, ya estuvimos mirando cómo cuando el séptimo sello se abrió en el capítulo 8, eso dio paso a otra serie de juicios que se llaman los juicios de las trompetas. Y ahora al llegar a la séptima trompeta, vamos a ver que esta séptima trompeta va a dar paso a otra serie de juicios que es la última en el libro, que van a ser las 7 copas de las plagas o las copas de la ira de Dios, hermano, y van a ser lo último. Todo esto, ¿de dónde viene? Bueno, de ese libro que el Padre que está sentado en el trono, que vimos en el capítulo 5, tiene en su mano derecha. Ese libro es tomado por el Hijo, el Cordero, y entonces el Hijo empieza a desatar esos sellos. Y ya hemos visto cómo se han venido dando. Ahora, han pasado ya, al parecer, al llegar a este momento, 3 años y medio, hermano. Hay quienes dicen que gran tribulación serían los últimos 3 años y medio, y que los primeros 3 años y medio podríamos llamarle gran tribulación nada más. Pero a mi parecer, yo no sé usted, pero desde que comenzamos el capítulo 6, creo que hay suficientes evidencias para poder llamarle gran tribulación a todo el periodo de los 7 años. Porque desde que comenzamos a estudiar la gran tribulación hemos visto juicios de Dios que no son cualquier clase de juicio, hermano. Amén. Por ejemplo, cuando vimos el caballo rojo que representa la guerra en la tierra, pues vemos ahí que murió la 4ª parte de la tierra, más de 1.000 millones de gente. Y si eso no es algo catastrófico, horrible, y que nunca hemos mirado en la historia de la humanidad, pues entonces yo no sé qué es eso, hermano. O sea que todos los 7 años, hermano, van a ser un tiempo verdaderamente caótico, hermano, cruel,
donde Satanás pues tendrá toda la libertad. Uno se pone a pensar, por ejemplo, en la gente que es atea, escéptica, los gnósticos y toda esta gente que trata de desechar a Dios, hermanos, de como de sacar a Dios pues de su vida. Y hay gentes que dicen, bueno, el mundo estaría mejor sin Dios. Si no existiera Dios ni los religiosos, este mundo estaría mejor, se atreven a decir algunos, ¿verdad? Bueno, si queremos ver un mundo donde no esté Dios, amén, donde Dios abandone a la humanidad completamente, podemos verlo en el juicio de la gran tribulación. Ahí nosotros estamos viendo cómo a Satanás se le ha dado la total y plena libertad de hacer estragos en esta tierra, hermano. Y hemos visto cómo ha sucedido todo esto. Entonces, esto es un mundo sin Dios, lo que estamos viendo aquí, porque prácticamente Dios está dejando que todo esto suceda. Ahora hemos llegado al capítulo 11 al final, y ya pues miramos el estudio pasado acerca de los dos testigos. Recuérdese que todavía estamos en este paréntesis, amén, porque este paréntesis se encuentra entre la sexta trompeta y la que vamos a ver ahorita. Y ese paréntesis nos ha hablado de dos testigos que van a estar activos en esos días, que tendrán que ver mayormente con el pueblo de Israel. Acuérdese, la gran tribulación es un periodo en el que Dios tratará mayormente con el pueblo judío. Eso no se nos puede salir de la mente para no equivocarnos. Acuérdese que la iglesia ya no estará aquí en este tiempo. La iglesia estará con Cristo en el cielo, muy posiblemente celebrando las bodas del Cordero, recibiendo los galardones, mientras que aquí en la tierra se estará desatando todo esto, hermano. Entonces, este capítulo es esencialmente judío porque, bueno, ya vimos el templo, los dos testigos que tienen que ver con la predicación mayormente en lo que es el área de Jerusalén y cómo van a ser muertos, cómo van a tener el poder, ¿verdad?, de hacer de hacer que no llueva, de hacer que descienda fuego, de convertir el agua en sangre y todas esas cosas que ya vimos. Y por último los asesinaron, y después de que sus cadáveres estuvieron 3 días y medio en la plaza, fueron resucitados y levantados al cielo. Ok, después de esto, entonces es que comienza en el versículo 15 el toque de la séptima trompeta, y aquí es donde se cerró el paréntesis, como quien dice, en el versículo 14, porque ya nos está diciendo ahí, que pasó el segundo ay, que era la sexta trompeta, y entonces ahora viene el tercer ay, que es la séptima trompeta. Y en el versículo 15, hermano, nosotros comenzamos a ver que se suena la trompeta, y lo primero que surge en lo que Juan nos está describiendo en el texto es que hay grandes voces en el cielo que empiezan, hermano, a mostrar un regocijo enorme, porque ellos gritan: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, amén, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, por fin suena la trompeta entonces, pero no es el fin todavía, ¿verdad? Es la última trompeta, como estamos diciendo, pero dicho sea de paso, no es la final trompeta de la que habla, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 15, 52, que aquí es donde hay mucha confusión a veces en la interpretación por ejemplo, de cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia, porque esta es la última trompeta de la serie de los juicios de las trompetas. Pero Pablo allá en 1 Corintios 15, él habla de cuando suene la final trompeta, entonces seremos arrebatados. Hay quienes dicen, bueno, esta es la última trompeta, tiene que ser aquí, en medio de la gran tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada. Pero no es eso, porque esta no es la trompeta de la que está hablando Pablo, porque esta es una trompeta de juicio. La otra es una trompeta que suena, amén, trompeta de Dios,
No es trompeta de ángel, es trompeta de Dios y es para reunir a su pueblo. Entonces, pero en la serie de los juicios, esta es la última, y lo que hace es dar paso, como decía hace un momento, a los últimos juicios que serán derramados sobre el mundo incrédulo cuando se dé la orden a los siguientes ángeles con las copas. Este pasaje es una especie de introducción a los juicios que vamos a ver cuando comencemos a leer el capítulo 16, porque vamos a ver que acabamos de cerrar un paréntesis y ahorita enseguida se va a abrir otro que contiene los capítulos 12, 13 y 14. Escuche, capítulo 12, 13 y 14 va a ser otro paréntesis, y este está grande, porque los juicios que va a desatar esta séptima trompeta, o que a los que va a dar paso, van a comenzar hasta el capítulo 16. Así que estemos atentos a eso, gloria al Señor. Entonces, hermano, aquí vemos lo que sucede entonces en el cielo, un gran regocijo, y a diferencia de cuando, por ejemplo, vimos que se abrió el séptimo sello, si usted se acuerda en el capítulo 8, ¿se acuerdan qué sucedió en el cielo cuando se abrió el séptimo sello? Un silencio por media hora, se puso silencio el cielo, y eso, verdad, era como en una anticipación por los juicios que venían y que estaban a punto de derramarse. Pero acá es todo lo contrario, porque al abrirse el sello, hermanos, nos dice, hermano, que hay un gran gozo, amén, y lo primero que Juan menciona es lo que sucede en el cielo, gloria al Señor. Entonces vemos, hermano, que no sucede inmediatamente nada en la tierra, porque hemos estado viendo, bueno, se desata, suena la trompeta y rápido vemos que Juan nos empieza a decir lo que pasa en la tierra. Pero a diferencia de las otras trompetas, esta suena el ángel la trompeta y no sucede nada inmediatamente en la tierra, sino que la escena está en el cielo. O sea, Juan está contemplando algo que está pasando, no aquí, sino allá, en el cielo. ¿Y qué es lo que está observando Juan, hermano? Entonces, esto que vamos a ver es como un resumen de los eventos finales que tendrán lugar en la tierra. Es como un anticipo, un adelanto que nos da a entender la certeza y la seguridad del reino de nuestro Señor y de su Cristo. Es lo primerito, ¿verdad? Porque dice el versículo 15 que los 24 ancianos, hermano, prácticamente gritaban y decían, las voces estas que están hablando en el verso 15, los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará. ¿Qué es esto? Esto es un anuncio de que el reino de Cristo, fíjese cómo lo presenta, ya está, aunque todavía no está. Estos son los lenguajes que vamos a ir mirando en el libro. O sea, es como una celebración anticipada de que el reino de Cristo ha llegado. La realidad es que no ha llegado todavía, pero es tan seguro de que Cristo va a reinar en esta tierra que lo primero que sucede en el cielo es regocijo, porque esto se da como un hecho, algo, hermano, por sentado. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Y es lo que está describiendo aquí, hermanos, amén, porque viene siendo también como un respiro, digámoslo así, para poder, como quien dice, sobrellevar todos estos juicios que hemos estado mirando uno tras otro, uno tras otro. Es una enorme, digamos, respiro, hermano, para todos aquellos de entre los que saldrán de la gran tribulación, de entre los que estarán en esos días ahí, para que se den cuenta, porque yo me imagino, ¿verdad? Y eso lo pienso yo, que esa gente que va a ser salva, porque ya vimos que sí va a haber gente que se salve durante la gran tribulación, no serán gentes que han tenido ahora la oportunidad, lo vuelvo a repetir. Creo que nosotros que estamos ahora disfrutando del Espíritu Santo y que conocemos a Dios, tenemos aquí la oportunidad de congregarnos y todo eso, creo que si uno de nosotros se queda no tendrá oportunidad más, sino aquellos que nunca escucharon, mayormente los judíos, hermano, los judíos. Pero también habrá gentes de muchas tribus, pueblos, lenguas y naciones, pero seguro que serán gentes que nunca estuvieron en una iglesia así como está usted
ahorita. Nunca se sentaron a recibir un estudio bíblico. A lo mejor alguien les predicó por allá lejos y oyeron, y ¿sí me entiende? Pero no es como uno que se sienta aquí a que lo instruyan a orar y a recibir las enseñanzas. Esto es ser discípulos. Entonces esa gente, me imagino que ellos podrán leer las profecías que estaban en la Biblia, y ellos mirarán, y al leer estas cosas ellos entonces tendrán un alivio y un respiro de lo que se está diciendo aquí, porque lo que se está haciendo en medio de estos terribles juicios es anunciar anticipadamente que Cristo reina, como que ya está reinando. No ha pasado, pero es tan certero que lo mencionan así. Ahora, la mayoría de los comentaristas bíblicos concuerdan que la frase que dice aquí, el versículo 15, los reinos de este mundo, debió haber sido traducida como el reino de este mundo, porque así es como se lee en el original que se escribió el Apocalipsis, que es el griego. Yo lo estuve buscando también en una herramienta, ¿verdad?, que tengo por ahí, y efectivamente no dice los reinos, sino que dice el reino, porque esto armoniza también más con todo el relato de la Biblia. No, en este mundo actualmente no hay dos reinos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Es verdad que hay muchas naciones que tienen sus países y todo, pero hay un solo reino delante de los ojos de Dios. ¿Cuál es el reino que está gobernando ahora el mundo? No es el de Dios, es el diablo, Satanás. Él es el que gobierna, el que tiene control prácticamente, hermanos, sobre el mundo entero. Solamente por la iglesia que estamos aquí es que Satanás no hace de las suyas como él quisiera. Pero cuando seamos quitados, como dice Pablo, de en medio, entonces él hará, hermano, y deshará a su antojo. Por supuesto, siempre, ¿verdad?, por medio de los planes que Dios ya tiene establecidos. Pero queremos, hermano, que notemos esto. Bueno, la Biblia es clara en señalarnos que actualmente solo existe un reino. Por ejemplo, desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, Génesis 3, desde ahí toda, digamos, el gobierno de la tierra pasó a manos de Satanás. O sea que en cierta manera, en Mateo 4:4 en adelante, cuando Satanás le dice a Jesús: si me adoras te doy todos estos reinos porque a mí me han sido entregados. En cierta manera tiene razón Satanás, porque él, como quien dice, Adán se lo entregó a él al ceder a la tentación. Aunque Dios creó la tierra y Dios hizo todo, pero Adán era el que Dios había puesto para gobernar, para sojuzgar la tierra. Al pecar, entonces él le cedió la autoridad a Satanás. Por eso es que Satanás ha puesto todo esto patas arriba, hermano. Por eso es que el mundo en el que vivimos está como está. Por eso tantas cosas. Ahora, la Biblia nos dice en 2 Corintios 4:4, por ejemplo, que Satanás es el Dios de este siglo. Es decir, el Dios de este mundo. Él es el Dios de este mundo, no es Dios, es Satanás. Entonces, también Juan 12:31 habla, y el Señor también dice que el príncipe de este mundo es Satanás, es el principal gobernante de este mundo. Y lo mismo nos dice también Primera de Juan 5:19. Dice ahí más clarito todavía Juan, Primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Escuche, amén. Para aquella gente que se acomoda mucho a este mundo, ¿verdad?, y le gusta mucho este mundo, todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios, hermano. No proviene de Dios, sino del mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo esto no proviene del Padre, sino, dice la Biblia, que es del mundo. Amén. Y el mundo pasa. Primera de Juan 2:15 al 17 también lo podemos leer ahí. Entonces, hay un solo reino. Por eso es que aquí ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios a través de todos estos juicios? Él va a tomar la propiedad de lo que es suyo. Eso es lo que está haciendo Dios
por medio de todos estos juicios, y ya cuando lleguemos al milenio, ahí es que se establecerá el reino de Dios en esta tierra, hermano. Pero ahorita, actualmente, no gobierna el mundo Dios, no. Solo es que la iglesia estamos aquí haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado, pero el mundo está bajo el maligno. Entonces, esta frase que dicen aquí las voces que oye Juan, los reinos del mundo han venido a ser, habla como si ya el evento, este evento futuro ya estuviera aconteciendo, como si Cristo ya hubiese comenzado a reinar, lo cual nos habla de la absoluta certeza de su cumplimiento, como dijimos hace un momentito, gloria al Señor. Y nos dice aquí, hermano, y también aquí apunté una notita que en el libro de Daniel, por ejemplo, que tiene que ver la relación, acuérdese del libro de Daniel con el libro del Apocalipsis en cuanto a la profecía. En Daniel, por ejemplo, capítulo 2, versículo 34 y 35 para ser exactos, aunque usted puede leer desde el verso 1, allí en esos versículos se estaba profetizando que después de todos los reinos que iba a haber en el mundo, iba a venir un reino final que iba a llenar toda la tierra. ¿Se acuerdan? Daniel capítulo 2, cuando el sueño de Nabucodonosor, que Nabucodonosor tuvo un sueño y no se acordaba que había soñado, y que llamó, ¿verdad?, a los magos: a ver, tuve un sueño, a ver, Señor, díganos, nosotros se lo vamos a interpretar, y solo díganos. El problema es que no me acuerdo, dijo Nabucodonosor. Sí, quiero que me digan qué soñé, y también quiero que me interpreten qué fue qué significa eso. Y ahí fue donde se pusieron los magos nerviosos, ¿verdad? Porque ellos estaban acostumbrados a adivinar, ¿verdad?, y acomodarle. Pero entonces llamó a Daniel, y Daniel, Dios le reveló lo que el rey había soñado. Y entonces Daniel le dio la interpretación a Nabucodonosor y le dijo: mira, lo que tú soñaste, Dios me lo ha revelado. Fue una imagen, tú estabas mirando una imagen enorme donde estaba delante de ti, y la cabeza de esa imagen era de oro, sus brazos y su pecho eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro, y parte de sus pies era de hierro mezclado con barro. Tú estabas mirando todo eso, rey. Después viste, Daniel 2:35, ahí, viste que de repente en ese sueño una piedra no cortada con mano de hombre fue cortada de un monte y fue arrojada hacia los pies de esa imagen. Y entonces Daniel le dice: y tú viste cómo golpeó a esa imagen y la desmenuzó, toda se vino hacia abajo y se hizo como el tamo que se le llevó el viento. Y esa piedra cortada, después que quedó ahí, fue hecha un gran monte. Y entonces Daniel empieza a dar la interpretación: estos son los reinos que van a venir después de ti. Tú eres la cabeza, Babilonia. Después viene la plata, que era Persia. Después venía el bronce, que era Grecia. Y después las piernas de barro, que era el imperio romano. Y dentro de los pies, barro mezclado con hierro, que tiene que ver con la última parte que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 13, hermano, porque hay mucha profecía respecto a eso. Pero lo que quiero señalar es que ahí en ese sueño Dios le estaba revelando a Nabucodonosor todos los reinos que iban a gobernar desde él hacia el fin del mundo. Cuando llegara el último reino iba a llenar toda la tierra y iba a ser un reino eternamente y para siempre. ¿Qué es ese reino? El reino de Jesús. ¿Quién era esa piedra cortada, no con mano humana, que derribó todo eso? Esa piedra es Cristo Jesús. Y ese monte que llenó la tierra es el reino que va a gobernar cuando Cristo venga. Entonces, hermano, vemos que esto es lo que están diciendo las voces que está escuchando ahora Juan al sonar la séptima trompeta. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, hermano, vemos que dice que reinará, el reino de Cristo será por los siglos de los siglos. Y esta expresión es la expresión más fuerte que se halla en el idioma original que se escribió la Biblia, que es el griego, el Nuevo Testamento,
para referirse acerca de la eternidad, por los siglos de los siglos. En el griego literalmente dice por siempre y siempre. O sea que este reino no tendrá fin, no habrá ninguna interrupción, como en todos los reinos que han venido antes en esta tierra, ¿verdad? Porque tuvo Babilonia, después le sucedió otro y así, 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 hasta que llegó Roma. Vamos a ver cuando lleguemos más adelantito cómo el imperio romano que estuvo gobernando hace miles de años atrás, hermano, va a resurgir en cierto modo. Vamos a irlo mirando con detalle más adelante. Alabado el Señor. Entonces, en segundo lugar, en el verso 16 nos dice, hermano, que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, al oír esta proclamación, entonces dice que adoraron a Dios y salió de ellos un cántico de acción de gracias. Amén. Ahora, en este pasaje, ahora las voces que acabamos de ver son acompañadas por los 24 ancianos que usted ya, me imagino que si no se lo recuerdo rapidito, ya los vimos en el capítulo 4 y ya analizamos detenidamente quién son esos ancianos. Y llegamos a la conclusión, como la mayoría de muchos predicadores, ¿verdad? Y estudiosos de la Biblia, de que esos 24 ancianos alrededor del trono de Dios representan ¿a quién? A la iglesia, a los santos arrebatados al cielo. ¿Por qué? Bueno, por la descripción que se da de esos 24 ancianos, coronas, vestidos de vestiduras blancas, sentados en 24 tronos y todo eso. Todo eso nos habla de los galardones que Dios le ha prometido a la iglesia. Por eso es que se identifica como una representación de la iglesia. Bueno, como esto es algo que estamos mirando aquí, que es en el futuro, estamos mirando entonces que en cierta manera, hermanos, esto será un regocijo por parte de la iglesia, representada por los 24 ancianos, amén, que se manifestará en el cielo cuando llegue, hermano, este anuncio, amén, y se diga este anuncio anticipado del reino del Mesías. Y ahí, como quien dice, se cumple el tan anhelado venga tu reino, que el Señor le enseñó a la iglesia en la oración modelo. ¿Se acuerdan? En la oración del Padre Nuestro, que se conoce como el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice esa oración? Venga tu reino. Venga tu reino. Esa es una oración que está en la iglesia desde hace 2000 años, hermano. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Bueno, por eso es que aquí se muestra un gran regocijo en los 24 ancianos. Y teniendo en mente que los 24 ancianos son una representación de la iglesia en el cielo, pues aquí nos damos cuenta que dentro de todas las actividades de la iglesia cristiana hay 3 actividades que son las principales, hermano. Nótese esto. 3, ¿cuáles? 1, adorar a Dios. 2, amar al prójimo. Acuérdese. Y número 3, predicar el evangelio. La iglesia tenemos muchas actividades, pero estas son las 3 principales. 1, adorar a Dios. 2, amar a nuestro prójimo. 3, predicar el evangelio. Pero de estas 3, una es la principal, y esa es la que estamos viendo precisamente en esta escena de los 24 ancianos postrándose y adorando a Dios. La función o la tarea o la actividad principal de la iglesia cristiana, hermanos amados, es adorar a Dios. Adorar a Dios. Más que cualquier otra cosa es adorar a Dios. Si usted ha leído la Biblia, por ejemplo en el relato de Cristo con la mujer samaritana en San Juan 4, 23, 24, el Señor dijo algo que le da razón a esto que estoy diciendo, porque dice el Señor ahí que Dios el Padre busca que adoradores. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta? Entonces, la función principal de la iglesia es adorar. Por eso usted casi siempre que vemos los 24 ancianos
en el cielo, delante del trono de Dios. ¿Qué es lo que hacen ellos? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Y los vemos, por ejemplo, en el capítulo 4, vimos que ellos, hermano, se postran y se quitan las coronas y las tiran delante del Cordero. Cuando el Cordero, se dijo que el Cordero era el digno de abrir el libro y desatar sus sellos, ellos se tiraron de rodillas. Adorar en la Biblia es literalmente postrarse con su rostro en tierra, hermano. Aquí es que a nosotros nos está costando en la tierra, hermano, entender qué es adorar a Dios, porque hay veces que ni ganas de cantar tenemos, hermano, ¿verdad? Pero si usted dijera, voy a adorar a Dios, literalmente la palabra es, hermano, besar los pies. Eso es literalmente adorar a Dios. Por eso es que usted ve que ellos se postran con su rostro, hermano. Amén. Y se tiran. Alabado el nombre del Señor. Entonces, siempre y cada vez que los vamos a ver de esta manera, adorando, adorando y adorando y adorando, porque son una representación fiel de lo que es, hermano, la iglesia en el cielo delante del trono del Señor. Amén. En la adoración de estos 24 ancianos que estamos mirando aquí, se exalta la eternidad de Dios, porque ellos dicen, estamos en el versículo 16, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Y qué decían en el verso 17? Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. Entonces, ¿qué están haciendo? Están exaltando la eternidad de Dios. Al decir, el que es, el que eras y el que ha de venir, está hablando de la eternidad. Si usted quiere saber, aquí está como quien dice, diciendo o dando la identidad de lo que es el nombre Jehová. Eso es lo que significa Jehová, el que es, el que era y el que será por siempre. Eso es literalmente lo que significa el nombre que Dios le reveló a Moisés en Éxodo 3. Yo soy, le dijo. ¿Qué le voy a decir al pueblo de Israel? Dile que yo soy, te envió. Yo soy. Amén. Jehová, ese es mi nombre. Con ese me van a conocer. Y si usted analiza el nombre Jehová, eso es lo que significa. El que lo llena todo, pasado, presente y futuro. En todo, lo llena todo. A su nombre gloria, porque está hablando de la eternidad del Señor, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces, este es un pasaje, hermanos, como muchos otros en la Biblia, donde en un pequeño extracto, digámoslo así, de texto, se relatan sucesos que abarcan cientos o miles de años. Lo que vamos a leer a continuación, desde el versículo 18, dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es un texto nada más, pero este es un texto importante porque es uno de esos textos, como hay otros en la Biblia, que dan mucha información que va a tomar cientos y a veces miles de años en cumplirse, pero que al leerse así uno pudiera pensar que van a suceder uno tras otro, pero no es así. Por ejemplo, un ejemplo de un texto así es lo que leemos, por ejemplo, en Isaías 61 del 1 al 4. Si usted lee Isaías 61 del 1 al 4, usted va a ver que ahí hay una profecía en ese solo texto, pero que tiene un alcance, hermano, de miles de años. Por ejemplo, amén, si quiere vamos ahí rapidito para que podamos entender mejor este pasaje que estamos leyendo. Isaías capítulo 61, a su nombre gloria, aleluya. Del 1 al 4, mire cómo dice, por ejemplo, Isaías 61 del 1 al 4, dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Hasta ahí, hermano. Pero note lo que dice la clave para que lo que quiero que notemos es el verso 2 de ahí. Dice que el Espíritu de Dios lo ha ungido a este siervo para proclamar, número 1, el año de la buena voluntad de Jehová, coma. ¿Sí ve que hay una coma ahí? No digo que coma, sino la coma de aquí. ¿Sí ve que hay? Entonces, y después dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Ok, este es un pasaje como el que estamos estudiando en el Apocalipsis ahorita. Porque si usted se pone a pensar, esto está hablando, este solo texto está hablando de cuando Cristo va a venir a la tierra a hacerse carne y a proclamar el año agradable, la libertad a los cautivos, a librar del pecado, de la opresión. Eso es lo primero, el año de la buena voluntad. Pero la siguiente palabra, y el día de venganza, no sucede ahí. ¿Cuándo sucede? Todavía no sucede. Han pasado 2000 años desde que llegó el año de la buena voluntad, y el día de venganza del Dios nuestro todavía no ha llegado. Va a llegar, y es el que estamos estudiando en el Apocalipsis. Ahora, cuando usted lee Lucas en el capítulo 4, usted va a encontrar allí, hermano, ¿verdad?, que cuando Jesús en el capítulo 4 de Lucas toma este pasaje de Isaías, usted va a leer que Jesús al comenzar a leer, él se detiene, hermano. Lucas 4, 18 y 19. Jesús se detiene cuando le dan el rollo en la sinagoga y empieza a leerlo y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Es este mismo pasaje que está citando. Y empieza a predicar el año agradable. Y usted va a ver que él se detiene. ¿Dónde se detiene? Él se detiene justo donde habla de que vino a predicar el año agradable. Y ya no sigue. Ya no dice y el día de venganza. ¿Por qué Jesús no dijo eso? Porque esa palabra que él está leyendo se está cumpliendo ahí en ese momento. Por eso él cierra la Biblia o la escritura y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál? El año agradable llegó ese día. Pero él hasta ahí dejó. La profecía dice más. Dice, y el día de venganza. ¿Por qué no dijo nada? Porque todavía no llega. Entonces va a llegar en el momento en que nosotros estamos estudiando este libro. Entonces este es el día de venganza, en la gran tribulación, cuando Dios hará juicio, hermano. Entonces por eso es que este pasaje debemos entenderlo de esta manera, y vamos a ver cuáles son los componentes de este versículo 18 para que entendamos mejor, hermano. Entonces en este cántico de los 24 ancianos se nos dice en primer lugar que las naciones se airaron. Note cómo dice el versículo 18, se airaron las naciones, lo cual ya estamos viendo cuando comenzamos a ver la gran tribulación. Amén. Pero se anticipa el final aquí de la gran tribulación al decir, y tu ira ha venido. Amén. Entonces esto se cumplirá, hermano, más adelante cuando Cristo regrese a la tierra. Es decir, los ancianos están cantando, pero así como están glorificando a Dios anticipadamente antes de que Cristo se siente a reinar, también están anticipadamente dándonos a conocer eventos que van a venir más adelante. Más adelante. Entonces, ¿qué es lo que va a venir? Bueno, la ira. Ellos después dicen, hermano, por ejemplo, en el Apocalipsis 19:15, usted va a leer cuando lleguemos allá también, que ahí el Señor por último va a pisar el lagar del vino del furor
y de la ira del Dios Todopoderoso, ahí es que se termina la gran tribulación. Amén. Pero aquí es algo anticipado de que se está hablando. Entonces, también el cántico dice, los ancianos mencionan que el tiempo de juzgar a los muertos, ¿verdad?, ha llegado también. Aleluya, el tiempo de juzgar a los muertos. Y esto también tiene que ver con algo que no ha acontecido todavía en donde vamos, sino que va a venir varios tiempos después todavía. ¿Cuándo va a suceder? Bueno, cuando lleguemos al Apocalipsis 20. ¿Cuándo Dios va a juzgar a los muertos? Hasta el Apocalipsis 20, del 11 al 13, cuando se siente en el juicio del gran trono blanco. Allí es que serán juzgados los muertos. Allí es que se cumplirá lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 5, 28 y 29, de que iban a ser despertados. Viene días, dijo el Señor, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y unos serán levantados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es el día en que Dios va a juzgar a los muertos. Entonces note, son eventos que todavía no pasan a esta altura que estamos, porque estamos a la mitad, como quien dice, de la gran tribulación, pero se están proclamando anticipadamente, y en una forma, hermano, para que nosotros veamos que Dios es fiel y que Él cumplirá sin duda y sin tardanza todo lo que Él ha prometido que va a hacer. A su nombre gloria. Entonces, otra cosa u otro evento que mencionan los 24 ancianos en su cántico es que dice que también es tiempo de dar el galardón a sus siervos los profetas y a los santos y a los que temen su nombre, a pequeños y a grandes. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, debido esto muy probablemente, ¿verdad?, es una referencia a las recompensas, hermano, que se le darán mayormente a los santos del Antiguo Testamento, es decir, a todos los que no forman parte de la iglesia, porque acuérdense que va a haber muchos salvados que no forman parte de la iglesia, porque la iglesia ya está en el cielo. Hay promesas, por ejemplo, para los santos del Antiguo Testamento, y hay promesas para la iglesia. Por ejemplo, en Isaías 62, 11 y 12 se habla de galardones para los santos del Antiguo Testamento, todos los que vienen sirviéndole a Dios y siéndole fieles. Y entonces esto es, por eso es que se piensa, la mayoría de los eruditos bíblicos piensan que son, hermano, estos galardones que serán entregados al inicio del milenio, cuando Cristo empiece a reinar por 1000 años, a los santos del Antiguo Testamento, a David, a Abraham, a todos ellos, y también a los que hayan salido de la gran tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos aparte a la iglesia? Bueno, porque todo parece indicar que la iglesia, donde la iglesia va a recibir sus galardones, va a ser en el tribunal de Cristo, que habla 2 Corintios capítulo 5 o 1 Corintios capítulo 3 también, y todo parece indicar que el tribunal de Cristo, donde todos nosotros los que hemos servido a Dios vamos a comparecer, va a ser el lugar donde Dios va a entregar las recompensas. O sea, no es un lugar para juzgarnos, para si vamos a ser salvos o no. No, el tribunal de Cristo es para recompensar a cada uno según su obra, cómo usted trabajó, cómo usted le sirvió a Dios, cómo usted desempeñó sus dones, sus talentos, los usó o los enterró. Estoy haciendo una pregunta y no se ha dado cuenta. ¿Los usó o los enterró? Dios le va a pedir cuenta por eso. Y dice la Biblia que unos van a recibir recompensa y otros, la obra que hicieron se va a quemar. Ellos van a ser salvos, dice 1 Corintios 3, pero Pablo añade, aunque así como por fuego. O sea, y eso habla de que Dios va a juzgar. Por ejemplo, nosotros predicamos, hicimos aquí y allá, ok, va a juzgar Dios también las intenciones. Usted sirvió en la iglesia, ¿cuáles eran las intenciones con las que sirvió? Por eso es que hay algunos hermanos que de repente se van a llevar una sorpresa, ¿verdad?
como esa anécdota del predicador que está esperando que le den esa coronota así, porque vio que a una ancianita le pusieron una corona, hermano, esa grande, que la viejita se le iba la cabeza para un lado de tan grande que estaba la corona. Entonces dijo el evangelista: si a esa señora le dieron esa corona, ¿cómo no será la mía? Y cuando llega una corona, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál era el asunto? Bueno, que él predicaba y se sentía grande y ganaba muchas almas, pero era porque esa señora oraba por él. O sea que en realidad él no hizo más que esa señora, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, eso va a ser en el tribunal de Cristo, las recompensas. Pero entonces estos galardones, digamos, que se mencionan aquí, serían para los santos del Antiguo Testamento al comienzo del milenio. Gloria al Señor. Y en último lugar, para dejar el cántico de los ancianos, de los 24 ancianos, ellos también, hermano, en su canto mencionan el momento en que Dios ha determinado para destruir a los que destruyen la tierra, como dice la última parte del verso 18. Aquí, sin lugar a dudas, pues se está hablando de, en primer lugar, Satanás, el anticristo y el falso profeta, que los vamos a ver con detalle cuando lleguemos al capítulo 13. Pero ellos son prácticamente quienes han destruido la tierra desde el principio, hermano. Porque recuérdese que si hay algo que Satanás sabe hacer muy bien, ¿qué es? Juan 10:10: matar, robar y destruir. El diablo es experto en esto. Nadie le gana, hermano, nadie. Matar, robar y destruir. Eso lo ha hecho siempre. Pero va a llegar el momento, dicen los 24 ancianos en su canto, ha llegado el momento en el que él va a destruir los que destruyen la tierra. Y va a comenzar por ellos y por todos los que le siguen, los ayudantes de Satanás, la gente, los incrédulos, los que le dan la espalda a Dios, hermano. Aleluya. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 20:15 que todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida también fueron lanzados al lago de fuego, donde van a caer el dragón, el anticristo, que es la bestia, y el falso profeta. Sus seguidores van a estar con ellos ahí, hermano. O sea que esta palabra también aplica a todos aquellos que despreciaron el señorío de Cristo y prefirieron abrazarse del sistema satánico del anticristo, y ahora actualmente también, hermano, prefieren abrazarse del sistema mundano, diabólico que gobierna el mundo, y darle la espalda al reino de Dios, a Cristo, hermano. Así que es un anuncio, vuelvo a insistir, anticipado. Nos está relatando eventos que va a tomar tiempo todavía, va a tomar tiempo, porque por lo menos más de 1000 años, porque todavía no comienza el milenio, hermano. ¿Se da cuenta? Estamos a la mitad de la gran tribulación y esto va a suceder hasta después del milenio. Sea el nombre del Señor bendito para siempre. Por último, terminamos en el versículo 19 y allí vemos que el templo de Dios es abierto. Dice: y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Aquí es algo interesante notar que el libro del Apocalipsis es un libro de muchas aperturas. Por ejemplo, desde que comenzamos en el capítulo 4, versículo 1, se dice que una puerta es abierta en el cielo. Escuche. Luego, en el capítulo 6, son abiertos los sellos. Luego, en el capítulo 9, el abismo es abierto también. Luego, en el capítulo 11, que estamos ahorita, el templo de Dios es abierto también en el cielo. Más adelante, en el capítulo 15, verso 5, el tabernáculo del testimonio también es abierto en el cielo. Y en el capítulo 19, verso 11, el cielo es abierto nuevamente. Y por último, en Apocalipsis 20:12 vamos a ver que hay libros que son abiertos. Es un libro de apertura, se abre y se abre para entrar, ¿verdad? Y poder, hermano, conocer esas cosas de las que vamos a ir mirando más adelante. Es interesante, ¿verdad? Eso me pareció interesante, por eso lo apunté aquí.
Y bueno, ahora aquí lo que estamos mirando es que Juan ve el templo abierto, como hemos señalado anteriormente. Estos pasajes que estamos viendo y el contexto de la gran tribulación es esencialmente judío, acuérdese, trato de Dios con Jacob, Jeremías 30 verso 7. La gran tribulación se le llama como la angustia de Jacob. Es un tiempo en el que Dios va a tratar especialmente con Israel. Por eso es que hay tantas figuras judías que estamos mirando. Entonces, vamos a ver aquí, hermano, que estos elementos que estamos mirando aquí descritos serán una gran fuente de aliento en medio de la angustia que estará pasando Israel a la mitad de la gran tribulación. Porque recuérdese que aquí, a la mitad de la gran tribulación, como lo vamos a ver ya en el capítulo 2 que sigue, se desata una guerra, hermano, entre el diablo contra Israel, pero con todas las fuerzas. Aquí, a la mitad de la gran tribulación, es donde el anticristo rompe su pacto. No se le salga eso de su mente. Al inicio de la tribulación miramos que él hizo un pacto de 7 años con el pueblo judío. A la mitad de ese pacto, según la profecía de Daniel 9, verso 27, el anticristo romperá el pacto y se levantará contra el pueblo. Amén. Entonces aquí a la mitad es donde vamos a empezar a ver cómo se aprieta ahora sí. La angustia de Jacob da inicio, como quien dice, realmente en este momento, hermano. Alabado el nombre del Señor para siempre. Ahora, este es el templo del que habla Hebreos 9:12, donde Cristo, nos dice allá Hebreos 9:12, entró una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Y seguramente es el mismo templo de donde se tomó el modelo para el templo que se hizo en la tierra. ¿Se acuerdan cuando Dios le ordenó a Moisés que le hiciera primero un tabernáculo en el desierto? En Éxodo 25:40 le dijo Dios: mira, hazlo como te ha sido mostrado. Es decir, Dios le mostró a Moisés cómo iba a ser el tabernáculo. Moisés no se lo inventó, Dios se lo mostró, así como te lo mostré, y lo puede volver a leer en Hebreos 8:5, el modelo, el arca, el santuario, el candelabro, todo esto que estamos viendo que hay en el cielo fue copiado en cierto modo aquí en la tierra, y era lo que tenía el pueblo de Israel. Por eso es que ahora vemos que se abre el cielo y se ve el templo, alabado el nombre del Señor, allí, ese templo, mis amados hermanos, y por último el arca en ese templo, que se ve así, y Juan lo ve ahí, dice que se notaba, hermano, el arca del pacto se veía en ese templo abierto. Y usted sabe ya que el arca del pacto pues es, y en el Antiguo Testamento mayormente era la presencia visible del Dios invisible. Acuérdese, era la presencia visible de Dios en medio de su pueblo, desde donde Dios dirigía al pueblo y se dirigía hacia ellos, y esto lo entendían muy bien los judíos. O sea que, siendo un pasaje judío, al Juan estar mirando esto, era los judíos que leían esto en el primer siglo de la iglesia, y los que lo van a leer y los que lo van a ver en el tiempo de la gran tribulación, ellos sabrán de qué se trata. Es la presencia de Dios visible, hermano. En otras palabras, el arca era como el trono de Dios aquí en la tierra, según Éxodo 25:22. Era como el trono de Dios. Por eso que era tan importantísimo ese utensilio, ese mueble, hermano, sagrado. Y dicho sea de paso, hermano, desde que Babilonia invadió a Jerusalén en el año 586 antes de Cristo, el arca del pacto dejó de estar entre el pueblo judío en el templo y ya no la pudieron observar más hasta el día de hoy. Chequese ese dato. Desde que Nabucodonosor quemó el templo en el 586, todo parece indicar que el arca se perdió, nadie supo dónde quedó. Después que Zorobabel y Josué edificaron el segundo templo,
todos están en el mismo pensamiento de que el lugar santísimo estaba vacío, no había nada. En el templo donde Jesús entró y sacó a todos a cintarazo de ahí, ahí estaba el templo y todo el lugar santísimo, pero no había arca, estaba vacío el lugar santísimo, porque eso desapareció, hermano. Pero anote, desapareció aquí en la tierra por la rebeldía del pueblo, pero allá en el cielo todavía está, hermano. Allá en el cielo Dios tiene eso muy presente y en cierta manera dejará que se vea para que su pueblo, que Él está tratando con ellos, vean, hermano, y sepan que la presencia de Dios está con ellos y ellos tienen que volverse a Él. Gloria al Señor. Este capítulo entonces termina diciéndonos que hubo grandes señales en el cielo, relámpagos, voces, truenos en la tierra, un terremoto y grande granizo. Todas estas señales hablan de que el juicio de Dios aún no concluye y debe avanzar hasta el final, hermano. Y termino con estas palabras. Esto es una clara advertencia de la severidad de los juicios de la ira de Dios que faltan por venir en las 7 copas que vamos a ver más adelante, y que los que aún pueden deben procurar escapar de ellos, hermano. Así que si en esta noche hay alguien aquí que no está seguro, amén, si va a escapar de estos días, hoy tiene que asegurarse, hermano, porque todas estas cosas que estamos viendo a nosotros, hermano, que estamos en la iglesia, tienen que afirmarnos más, tienen que ayudarnos. Porque bueno, nosotros para qué nos interesa eso si ya nosotros nos vamos a ir y ya no vamos a saber. No, hermano, pero estudiar estas cosas nos debe de dar a nosotros alegría, motivo de seguir buscando a Dios, porque sabemos que el que tiene control total de todo es nuestro Dios, hermano. Mire, los poderosos de la tierra hacen tantas cosas, hermano, para, según ellos, ¿verdad? Pues seguir el curso de su vida y todo eso. Hagan lo que hagan, se escondan donde se escondan, no se escaparán de esto, hermano. Hoy el hombre más millonario del mundo, si usted vio la noticia hoy, este señor de Amazon, viajó al espacio en su propio jet, en su propio cohete, que él hizo con una compañía de él, al espacio. El primer viaje en la historia de la humanidad de puros civiles, no del gobierno, de la NASA, de una compañía privada, puros civiles, y que está inaugurando el turismo espacial. Escuche eso, para que cualquier gente, claro, que pueda soltar su billetillo, ¿eh? Sé que usted no se alegre, hermano, porque no vamos más. A mí me gustaría ir, pero no creo que pueda. Pero lo que quiero entender, lo que quiero darle a entender es que así como va la cosa, hermano, a mí no me queda la menor duda que al rato vamos a tener una colonia en Marte, vamos a tener una colonia en la Luna de verdad. Así como nos parecía tan imposible ver todos estos avances, eso lo vamos a ver, porque esto es un paso gigante para eso, hermano. O sea, son ciudadanos cualquiera. Un joven de 18 años y una viejita de 80 salieron al espacio, literalmente, hermano. Entonces no me queda la menor duda que estos hombres tienen en serio esto de ir a colonizar Marte, la Luna y comprar terrenos aquí y allá para escaparse del desastre que viene a la tierra, que ya lo están sintiendo que les quema la pata, hermano. Pero el Señor dice, aunque te vayas y te metas de cabeza en la luna, de allá te voy a derribar, dice el Señor. Así que Dios nos ayude, hermano, a nosotros para mantenernos firmes. Hasta ahí le vamos a dejar en esta hora, gloria al Señor. Y vamos a darle gracias a Dios y vamos a ponernos sobre nuestros pies también y oramos por la ofrenda. Gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta hora preciosa por tu misericordia. Tú nos has dado la bendición, Señor, de poder